martes 19 de noviembre, en tapa a tapa, nos corresponde la lectura del profeta Ezequiel, capítulo 39, verso 1 al 40-27. Santiago, capítulo 2, verso 18 al 30, al capítulo 3, verso 1. El Salmo 118, verso 1 al 18. Y finalmente Proverbios 28, versículo 2. Yo soy el pastor Rafael Poli. Me da mucho gusto que podamos compartir nuestra lectura del día 324. Bienvenidos. Este martes 19 nos corresponde compartir también la segunda parte del resumen del profeta Ezequiel. Hacemos entonces al resumen del profeta Ezequiel correspondiente a la segunda parte de su libro. El libro del profeta Ezequiel. En el primer video se nos presentó al sacerdote Ezequiel, y él está sentado entre los exiliados en Babilonia, y él es confrontado por la asombrosa presencia de la gloria de Dios del templo, pero ahora se le aparece en Babilonia. Y luego Ezequiel descubre por qué. Es porque la idolatría e injusticia de Israel han hecho que Dios abandone su propio templo. Y aunque todavía hay esperanza para el futuro, el libro siguió desarrollando el mensaje de juicio divino de Ezequiel. Primero, a través de Israel, y después para las naciones alrededor de Israel. Y luego, un momento clave sucedió en el capítulo 33. Ezequiel recibe un reporte de que el asedio de Babilonia sobre Jerusalén ha terminado porque la ciudad ha caído. El templo ha sido destruido. Las sombrías palabras de advertencia de Ezequiel se hicieron realidad. El exilio fue la catástrofe más horrenda que le había sucedido a Israel, y hacía que surgiera la gran pregunta de si Dios había terminado con Israel para siempre. Pero recuerda que al final del capítulo 11, Dios prometió que todavía había una esperanza futura para Israel, más allá del exilio. Así que el resto del libro está diseñado para explorar la visión de esperanza de Ezequiel. Primero para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. La esperanza para Israel comienza con Dios prometiendo levantar un nuevo David. Un futuro rey mesiánico, quien será la clase de líder que Israel necesitaba pero nunca tuvo. Y este nuevo Israel, que estará bajo el gobierno del rey mesiánico, será un pueblo transformado. Dios lidiará con el centro de su problema de rebelión, dándoles nuevos corazones, justo como Moisés prometió al final del libro de Deuteronomio. Dios dice que les quitará su duro corazón, enviará su espíritu a su pueblo para darles corazones nuevos y blandos, para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y esta idea se desarrolla en la siguiente visión extraña. Ezequiel mira un enorme valle lleno de huesos y esqueletos humanos secos, y Dios le dice que es una imagen, una metáfora del estado espiritual de Israel. Su rebelión contra Dios resultó en el exilio y en la muerte literal de muchas personas, pero también fue la muerte metafórica de su relación de pacto. Y Dios le dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer a su pueblo de vuelta a la vida. Y así, un viento viene y ocasiona que todos los huesos se levanten y los llena con aliento de vida. Y luego crece piel sobre los huesos, y de repente Ezequiel mira a todos estos nuevos seres humanos parados delante de él. Esta visión evoca la historia de la creación de los humanos en Génesis capítulo 2, donde Dios hizo a los humanos del polvo de la tierra y les dio el aliento divino. Israel y toda la humanidad se han rebelado, resultando en muerte.
Así que la única esperanza es que Dios haga un nuevo acto de creación y renueve a los seres humanos de manera que ellos puedan vivir verdaderamente en una relación de amor con Dios y con los demás. Después de que Dios lidie con la maldad que está en los corazones de su propio pueblo, algunas preguntas todavía quedan sin resolver. Por ejemplo, ¿qué hay de la maldad que todavía sigue rampante entre las naciones? ¿Y qué hay de la morada de Dios en el templo en el futuro? Y de esto se tratan las últimas dos secciones del libro. Así que primero tenemos los capítulos 38 y 39, y ellos prometen la victoria final de Dios sobre la maldad entre las naciones, lo que se personifica con un gobernante llamado Gog de la tierra de Magog. Este nombre se deriva de una genealogía de reinos y tierras antiguas de Génesis capítulo 10, y se refiere a las naciones poderosas del pasado distante. Así que Ezequiel toma este nombre bíblico antiguo como una imagen de todos y cada uno de los reinos violentos. Entonces descubrimos que Gog hizo alianza con 7 naciones que vienen de las 4 direcciones de la brújula, lo que es una imagen clara que representa todas las naciones. Y esto también nos ayuda a entender por qué Ezequiel describe a Gog con imágenes que utilizó anteriormente en el libro para describir al rey de Tiro y al faraón, rey de Egipto. Para Ezequiel, Gog es una amalgama de los peores y más violentos pueblos en la Biblia. Gog es el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. La historia básica en estos capítulos es que Gog se resiste al plan de Dios de restaurar a su pueblo. Y así, al igual que Faraón en la historia del Éxodo, Gog viene a destruir al pueblo. Pero Dios desata su justicia sobre Gog en una ráfaga de escenas que no tienen mucho sentido literal si las lees en secuencia. Porque primero, Gog y sus ejércitos son consumidos por un terremoto, pero luego son consumidos por el fuego en 2 ocasiones distintas. Y luego, después de eso, Dios viene y ataca a Gog y a su ejército en los campos donde yacen enterrados durante meses. Es claro que estas escenas están llenas de símbolos e imágenes. Ezequiel ha utilizado todo su arsenal poético para describir cómo Dios está finalmente determinado a derrotar la maldad humana que ha arruinado su mundo. Y esto para que Él prepare el camino para una nueva creación. Y una vez que se ha lidiado con la maldad entre las naciones, la última sección del libro describe cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo, trayendo una restauración cósmica. Así que Ezequiel I tiene una larga y elaborada visión sobre un nuevo templo y una nueva ciudad. Se le da un guía turístico celestial, quien le muestra el nuevo templo, y es incluso mucho más grande y majestuoso que el templo de Salomón. Hay un nuevo altar, nuevos sacerdotes y un sistema de adoración completamente nuevo. Y luego, después de este elaborado recorrido, el glorioso carruaje del trono de Dios que Ezequiel vio en su primera visión regresa y entra al nuevo templo. Ahora, el significado de estas visiones del templo ha sido fuente de debate durante mucho tiempo. Algunos intérpretes cristianos y judíos creen que esta visión será cumplida algún día de manera literal y que estos capítulos ofrecen los planos literales del nuevo templo que será construido cuando el Mesías regrese y traiga el reino de Dios. Pero muchos otros lectores judíos y cristianos creen que esta visión, como todas las otras visiones de Ezequiel, está llena de símbolos y que representan la realidad de la presencia de Dios regresando a su pueblo en el reino mesiánico, pero no necesariamente en la forma de un edificio. Sea cual sea tu postura, el hecho de que Ezequiel nunca llama a esta ciudad Jerusalén es importante, y los capítulos 47 y 48 nos muestran el porqué. Ezequiel mira este pequeño arroyo saliendo del umbral y de las escaleras del templo, y rápidamente se convierte en un río rugiente que fluye del templo y la ciudad hacia el desierto, hacia uno de los lugares más desolados del planeta Tierra, el Valle del Mar Muerto. Y luego ese río deja atrás un rastro de árboles y vida, y el Mar Muerto es transformado en un mar de vida que está lleno de plantas y animales. Todas estas imágenes vienen del jardín del Edén en Génesis capítulo 1 y 2, y podemos ver el alcance cósmico que en realidad tiene la visión de Ezequiel. El plan de Dios siempre ha sido restaurar a toda la humanidad y a toda la creación de vuelta a su presencia dadora de vida. Y así, el libro termina con el nombre de esta ciudad jardín. El Señor está allí. Y así terminan las visiones de Ezequiel, llenas de esperanza de un nuevo futuro.
Nuevos humanos viviendo en un nuevo mundo que es animado por el Espíritu de Dios, dador de vida. Es un mundo impregnado del amor y la justicia de Dios. Y de eso trata el libro de Ezequiel. Hay dos palabras que creo vale la pena mantener presentes en esta lectura que hemos hecho en este día de Ezequiel y el resumen que hemos también considerado. Y es la palabra restauración y la palabra nuevo. La restauración es posible una vez que el pueblo regresa a Jerusalén e inicia un proceso que que no está libre de dificultades, pero que también consiste en la renovación del templo, que significa no solamente la presencia de Dios, sino el lugar del culto. Es el corazón de la fe de Israel. No hay restauración posible de nuestra vida si no pasa por la restauración de la relación con el Señor, específicamente de la manera en cómo el pueblo lo alaba y glorifica su nombre. Es por medio de esta restauración que se restablece la relación con Dios. Y una vez que el pueblo ha sido restaurado a través de una forma clara de derrota del mal, de los poderes, de los enemigos, aquí, como bien explica en nuestro resumen, representados por Gog y los reinos de Mesec y de Tubal, todos aquellos enemigos del pueblo de Dios con una actitud totalmente desaprobada por Dios. Primero es la destrucción de la maldad, como dice la promesa del Génesis. La serpiente herirá a la mujer, pero ella la herirá en la cabeza. Es la destrucción de la muerte, de lo negativo, del pecado, de la maldad, de la violencia. Y la restauración hasta el día de hoy, de este inicio de la descripción de un nuevo lugar de culto. Y aquí viene el concepto de lo nuevo. La visión del profeta Ezequiel también nos habla de algo que va a ser renovado y transformado, completamente nuevo. Restauración aquí no significa solamente restablecer algo que se deterioró con el tiempo para volverlo a su estado original. Restauración también significa algo que será mejor que lo que estaba antes. Y es lo que Dios hace en nuestra vida. Él hace algo mejor en nosotros de lo que había antes. Santiago es una carta que está muy preocupado, Jacobo, el autor, como aprendimos también en el resumen de ayer, porque haya una clara relación de armonía entre la fe como doctrina, lo que se cree, y la fe como lo que se muestra o se practica. Es muy conocida la frase de Santiago: la fe sin buenas acciones está muerta, porque las buenas acciones, dice Santiago, muestran la fe. Nunca está por demás, amados y amadas, enfatizar lo esencial del Evangelio, que es una transformación de vida. No solamente aprendemos cosas nuevas, conocemos la palabra, podemos memorizar y aprender textos bíblicos, sino mostrar con nuestra propia vida la fe que hay en nuestro corazón. Sobre eso habla Santiago especialmente cuando él observa que esas personas creyentes que incluso se daban a sí mismos el lugar de maestros, era deplorable su testimonio porque tenían una lengua terrible que destruía, lastimaba, ofendía y con la misma lengua adoraban al Señor. Y ahí que para Santiago es clave que el buen testimonio tiene como criterio fundamental que hay una palabra controlada por el Señor, una lengua que no destruye, sino una lengua que construye. Por eso dice que los que conocen los caminos de Dios, los que dicen que saben de Dios, deben mostrarlo con una vida honesta. Además, con una sabiduría que, si viene de lo alto, es también amable, compasiva y señalada por buenas acciones. Hasta aquí llegamos con Santiago, y el Salmo 118 es un salmo también
muy profundamente sentido por el salmista, porque él da testimonio de cómo Dios es fiel a lo largo de los siglos y su amor perdura para siempre, y empieza a enlistar una serie de acontecimientos en su vida difíciles, tristes, de sufrimiento, incluso de prueba, incluso llevado al límite, pero al final dejo esto en tu corazón. Al final de todo, al final de todo, el Señor me sostiene. Puede que me estén tocando vivir momentos muy duros en mi vida, pero al final de todo, el Señor te sostiene. Por último, en Proverbios, que nos habla de la gran importancia que tiene el liderazgo. Y un liderazgo sabio, no basta que el líder sea una persona honesta, que elimine la corrupción de su corte, de su nación. Esto sin duda que es un primer paso fundamental. Pero dice Proverbios, el verdadero cambio viene con líderes sabios y entendidos, porque ellos traen al pueblo estabilidad. Dice la palabra que debemos orar por nuestros gobernantes, pues pidámosle al Señor que derrame sobre ellos sabiduría y entendimiento, para que traigan estabilidad a nuestras naciones. Mañana, si el Señor nos presta vida, continuamos con nuestra meditación de la palabra de nuestro Señor.